Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver unos aspectos teóricos del derecho ambiental. En ese sentido tengo algunas anotaciones y un manual que le voy a dar a David el fin de semana y que van a poder fotocopiar para poder tener en cuenta algunos conceptos del derecho ambiental. Vamos a empezar con una conceptualización para pasar después a un tema que me parece súper importante, y ese tema es los medios probatorios dentro del derecho ambiental, que como todos sabemos el derecho ambiental se lleva a cabo en un esquema igual al de penal, pero tiene los medios probatorios que se utilizan son muy peculiares porque al tratarse de un tema ambiental se trata principalmente de medios científicos y no precisamente de los medios científicos usuales, sino algunas veces de otros, y es necesario que para que ustedes puedan llevar un caso ambiental, pues tengan alguna idea de estos medios, ya sea para probar algo o para hacer una antítesis de lo que presenta el Ministerio Público. En ese sentido, quiero enseñarles un poco de teoría y llevarlos a la práctica para que ustedes amplíen su panorama y puedan saber en un caso determinado cómo actuar. Esto porque en el departamento de Sololá hay bastantes casos ambientales y es francamente una potencial fuente de trabajo fuerte. Y según lo que he visto, la mayor parte de los abogados no está preparado en el tema, desconoce, y pues me parece buena idea reforzarlos en el tema por si se les presenta el caso. Y empecemos. Primero vamos a empezar con qué es ambiente o qué es medio ambiente, que como ya les había explicado es lo mismo. Bueno, es todo lo que nos rodea, pero más allá, ¿qué es todo lo que nos rodea? Es absolutamente todos los sistemas bióticos, abióticos, culturales, socioeconómicos, estéticos, que interactúan con nosotros o con el hombre y que están en permanente modificación. Es decir, y esa permanente modificación se da por factores naturales o socioculturales. Cuando decimos todo, nos referimos a absolutamente todo lo que nos rodea. Biótico, biológico o vivo. Abiótico, sin vida. A es un prefijo que significa sí. Entonces, no solo es lo que tiene vida, lo que no tiene vida, sino lo que es sociocultural, lo económico, todo lo que nos rodea, lo estético, todo es el ambiente o el medio ambiente. Y todo ese ambiente o medio ambiente que conocemos es susceptible a sufrir cambios, ya sea de tipo natural o por el interactuar del humano, pero es susceptible a cambios. Lo que hoy conocemos como ambiente natural de acá, mañana puede ser otra cosa. No tan rápido quizá, pero puede pasar a ser otra cosa. Luego, ¿qué es un ecosistema? Es un sistema biológico, dice, que está conformado por una diversidad de seres vivos en un medio natural que los sustenta. Es decir, que es un conjunto de seres vivos, es un sistema biótico, ¿ya? Es un sistema biótico que está conformado por flora y fauna, animales y plantas que son propios de un determinado lugar y que además el medio natural en el que viven conforma parte de su sistema. Al decir el medio natural, hablo también de asuntos abióticos, como por ejemplo la temperatura, el clima, los minerales del lugar, también forman parte de ese particular ecosistema al que pertenecen algunas especies de flora y fauna. ¿Qué es el equilibrio ecológico? El equilibrio ecológico es lograr una estabilidad ambiental entre el hombre y la naturaleza. Es decir, que logremos satisfacer nuestras necesidades utilizando la naturaleza
pero de forma racional, utilizando los recursos de manera racional para no acabarlos. Eso es un equilibrio ecológico, lograr satisfacer las necesidades humanas sin perjudicar la naturaleza. Cuando decimos el ambiente, tenemos que tomar en cuenta, cuando decimos no perjudicar la naturaleza, tenemos que tomar en cuenta que aunque el hombre sea un ser biótico especial, que ha creado un sistema social y socioeconómico que forma parte de su propia vida, no significa o no quiere decir que el hombre no sea parte de la misma naturaleza. Es decir, cuando nos excluimos de la naturaleza, nos equivocamos. El hombre forma parte de la naturaleza. ¿Qué son los recursos renovables? Son todos aquellos recursos en los que existe la posibilidad de reproducirlos con cierta facilidad, como los animales y las plantas. ¿Cuáles son los recursos no renovables? Son aquellos que es muy difícil su reproducción en el tiempo, en el corto tiempo. Por ejemplo, los combustibles de carácter fósiles, como el petróleo es una capa en el subsuelo, es una capa que se formó con todos los residuos orgánicos, por ejemplo, de dinosaurios, de plantas que existieron hace millones de años, que al morir dejaron una capa de residuos y conforme el paso del tiempo se transformaron en petróleo. Pero se necesitan millones de años para esa transformación. Por eso el recurso se considera no renovable, porque no es fácil de reproducir en el tiempo, ¿verdad? Y el agua es un recurso que se considera particular. ¿Por qué? Porque a pesar de que mediante la reforestación y etcétera se puede renovar, se considera poco renovable, porque nosotros no hacemos un uso racional del agua. Lo mismo con la tierra, no es renovable, no es posible crear otras tierras o reproducir la tierra para obtener otros planetas, ¿verdad? Eso para que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué es sostenibilidad? La sostenibilidad es satisfacer todas nuestras necesidades, todas las necesidades de nuestra generación sin perjudicar a generaciones futuras. Es decir, satisfacer nuestras necesidades utilizando los recursos de manera racional, teniendo en cuenta el equilibrio ecológico para que generaciones venideras no padezcan de necesidad alguna por falta de recursos, porque nosotros los depredamos. La sostenibilidad está en contra de la depredación del ambiente. La sostenibilidad es mantener, conservar y proteger el ambiente para futuras generaciones, ¿verdad? Garantizando a esas generaciones futuras que se puedan abastecer de todos los recursos ambientales, manteniendo además la satisfacción y el equilibrio no solo de la ecología, sino de la economía, del bienestar social, no solo nuestro, sino de nuestras futuras generaciones. ¿Qué es el derecho ambiental? El derecho ambiental no es más que obviamente el conjunto de normas, convenios internacionales, instituciones jurídicas, jurisprudencia y doctrina que regula la relación entre la naturaleza y el hombre con fines de preservación y conservación de la naturaleza y el ambiente para mantener el uso sostenible y el equilibrio ecológico. ¿Esto con qué fin? Con el fin de alcanzar el bienestar actual y de futuras generaciones.
Al referirnos a los principios del derecho ambiental, vamos a recurrir a lo que ya les fue explicado de acuerdo a la Ley de Cambio Climático, o ley conocida como de Cambio Climático, que es el decreto 7-2003. Esos principios ya los expliqué, así que solo los voy a mencionar. Primero que nada, se encuentra el principio indubio pro natura, que es tomar siempre en cuenta todo en beneficio de la naturaleza. Está el principio de precaución, está el principio de quien contamina paga, está el principio de integridad, el principio de identidad cultural, está el principio de capacidad de soporte, está el principio de participación. Todos esos forman parte, de acuerdo a nuestra legislación, de los principios del derecho ambiental. Ahora vamos a pasar a explicar un poco de los antecedentes del derecho ambiental. El derecho ambiental es una rama del derecho que es muy nueva. Es tan nueva que sus fundamentos se pueden encontrar en el derecho internacional público. Es decir, que surge el derecho internacional público primero y después, producto de ese derecho internacional público, empiezan entidades como la ONU a generar reuniones, COPs, conferencias de las partes, en las cuales se trata el tema del derecho ambiental. Se tratan temas de contaminación, se tratan temas de degradación de suelos, se tratan temas de biodiversidad, de cambio climático, de energías renovables, y todos estos temas, también se tratan temas de contaminantes orgánicos persistentes, y todos estos temas empiezan a tratarse de distinta forma. La primer cumbre donde se llega a algunos tratados de carácter internacional acerca del ambiente y que se puede considerar el génesis del derecho ambiental es la Cumbre de Río de 1992. Se llama Cumbre de Río evidentemente porque se lleva a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. En esta cumbre se llega principalmente a decisiones acerca, número uno, de la biodiversidad, que es un tema súper importante, principalmente para Brasil, pero también para América Latina, y en el tema de biodiversidad se logran los principales acuerdos. En esa cumbre se tratan temas de cambio climático y de biodiversidad. Óigase bien, el tema de cambio climático todavía no se aborda con toda la profundidad que actualmente se aborda. En aquel momento se habla del resguardo y la protección de la biodiversidad y así como la mitigación del cambio climático. Es 1992. Todavía se cree que podemos tomar muchísimas medidas para prevenir o detener el cambio climático. Luego esa palabra mitigación, aunque continúa y se considera que ya no es lo principal que podemos hacer, pasa a ser mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático, de acuerdo a los científicos, pasa a ser algo que ya no solo es una amenaza posible al futuro. No, es algo que pasa en este momento. Entonces, los antecedentes del derecho ambiental son de carácter internacionales, principalmente sostenidos en el derecho ambiental público, o derecho internacional público, porque es la Organización de Naciones Unidas quien convoca a cumbres para que los países lleguen a convenios en temas ambientales de carácter internacional, y es la misma ONU quien crea fondos ambientales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial quien pone ejes transversales ambientales que todos los países deben seguir. Es decir, cuando hablamos de determinadas palabras no las hablamos al azar, sino hablamos de convenios de carácter internacional que el fondo ha impulsado. Crea este fondo que todos los países ricos del mundo aportan dinero y los países menos ricos o los países pobres aplican para obtener dinero
en estas áreas. ¿Y cuáles son esas áreas o ejes que el fondo financia? Empieza financiando únicamente biodiversidad y cambio climático. Biodiversidad y cambio climático. Luego pasa también a financiar aguas internacionales, porque hay muchos conflictos ambientales que no se pueden considerar de un país a otro, es decir, que son transfronterizos. Guatemala en este momento está viviendo un problema ambiental transfronterizo. ¿Por qué transfronterizo? Porque Guatemala está generando una enorme contaminación en el río Motagua, este desemboca en el mar Atlántico y la contaminación llega a Honduras. Entonces no se puede considerar de un solo lugar, sino que afecta a otro país y por eso aguas internacionales es algo que el fondo financia. ¿Cuál otra cosa financia el fondo? Financia desertificación. Todas esas tierras que dejan de ser fértiles, que dejan de ser de carácter forestal y pasan a ser primero áridas y después desérticas. ¿Cuál otra cosa financia el fondo? Contaminantes orgánicos persistentes. Son un tipo de contaminantes que son muy difíciles de erradicar una vez llegan a tu territorio y que se necesitan medidas especiales para limpiar el aire, el agua y la tierra de toda esta contaminación. Entonces, los antecedentes del derecho ambiental están claramente identificados en el derecho internacional público a impulso de la Organización de las Naciones Unidas, secundado por la comunidad internacional a través de la firma de convenios o convenciones de carácter internacional por todos los países en las COPs o en las conferencias de las partes. Esto se inició en 1992 en Río de Janeiro. Gracias por su atención, chicos, y nos vemos mañana.